Bien, ahí está grabando entonces. Bueno, entonces, mire, la hipótesis nula dice, el vector de parámetros de esa distribución, de la distribución de esa población de la cual estamos haciendo la aseveración, la afirmación, pertenece a un subconjunto del espacio general de parámetros. ¿Sí? Mire que dice, el vector de parámetros, ¿sí?, pertenece a un teta cero, con teta cero un subconjunto del espacio de parámetros. Recuerde, este es el espacio general de parámetros, es decir, el conjunto a donde pertenece el vector de parámetros. Entonces, lo que está diciendo acá la hipótesis nula es, bueno, teta pertenece a algún subconjunto de eso. Por ejemplo, si le digamos que estamos probando hipótesis con respecto a la proporción, a una proporción, por ejemplo, de una población con distribución de Bernoulli. Entonces, tenemos una probabilidad de éxito pi. Recuerde que este pi pertenece al intervalo 0,1, un número entre 0 y 1. Yo podría estar interesado en la hipótesis, por decir algo, que pi es menor que 3/4. ¿Sí? Ojo, en esta notación, este intervalo 0,1 es el que estamos llamando teta así, mayúscula. ¿Sí? Y la hipótesis, por ejemplo, si esta fuera mi hipótesis nula, entonces el teta cero que están hablando ahí sería el intervalo 0,3/4. ¿Sí? Solo que aquí está en forma general. Ya vamos a ver ya los casos particulares. ¿Sí? ¿Quién es ese teta cero? Tenemos que tener claro, para cada caso particular, tenemos que tener claro cuál es el espacio de parámetro general y cuál es el espacio de parámetro que establece, cuál es el subconjunto que se está estableciendo con la hipótesis nula. De hecho, en algunos textos a este teta cero le llaman el espacio reducido por la hipótesis nula. Es decir, que si asumimos que la hipótesis nula es cierta, como en este caso, por ejemplo, si asumimos que esto es cierto, entonces ya lo que estamos diciendo es, mire, ese parámetro en realidad no está en todo el intervalo 0,1, sino que está en el intervalo 0,3/4. Y a este intervalo, a este conjunto le llaman el espacio reducido por la hipótesis nula. Bien. La alternativa, la hipótesis alternativa, recuerde, la hipótesis alternativa sería la hipótesis que vamos a tomar como verdadera cuando el procedimiento de juzgamiento de la hipótesis me lleve a concluir de que la nula no es cierta. Se simboliza como H1, en algunos textos uno la encuentra como HA también, H0 y HA, H0 y HA. Bueno, en esta la simbolizan como H1. Y mire que lo que está diciendo es, la alternativa es que el parámetro pertenece a este subconjunto teta 1. Ojo, con teta 1 también un subconjunto del conjunto de parámetros y una condición. Teta 1 y teta 0 no tienen elementos comunes. O sea, teta 1 y teta 0 son excluyentes. Teta 1 y teta 0 son excluyentes. O sea, no pueden haber elementos comunes entre el espacio establecido por la hipótesis nula y el espacio establecido por la hipótesis alternativa. ¿Sí? O sea, teta 1 también es un conjunto del espacio de parámetros general, pero con la condición de que teta 1 y teta 0 no se cruzan. Por ejemplo, en este caso de esta hipótesis, la alternativa, una hipótesis alternativa podría ser esta, ¿no? H1, dos puntos, pi mayor o igual que 3/4. En ese caso, el teta 1 de que estamos hablando ahí sería el intervalo 3/4, cerrado en 3/4, coma 1, ¿no?
nótese que así como está acá, este teta 0 y el teta 1 no tienen elementos comunes. La intersección es vacía. La intersección de teta 0 con teta 1 es vacía. ¿Sí? Esa es una condición que toca, que se establece con la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. O sea, no puede haber elementos comunes entre el espacio de la hipótesis nula y el espacio de la hipótesis alternativa. Bien, entonces mire, este señor le llama la diada o la dupla, esa dupla de hipótesis nula y hipótesis alternativa, él le llama lo que es le llama sistema de hipótesis. Siempre cuando uno plantea hipótesis en estadística, uno tiene que plantear el sistema de hipótesis. Es decir, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Siempre, siempre. Incluso la alternativa quizás es la hipótesis más importante. Ya vamos a ver cuando estemos viendo los procedimientos para pruebas de hipótesis, que básicamente la hipótesis alternativa es la que te da el criterio para rechazar o no la hipótesis nula. Bien. Bueno, mire, conceptos de hipótesis simple. Las hipótesis pueden ser simples o compuestas. Cuando tengo una hipótesis simple, mire, aquí está la definición. Dice, una hipótesis H puede ser la nula o la alternativa, cualquiera de los dos. Por eso no le ponen ni 0 ni 1, ¿no? Una hipótesis H, teta pertenece a un teta prima, con teta prima subconjunto de teta. Dice, se denomina hipótesis simple. Dice, si con dicha aseveración, ojo, ¿qué es la aseveración? Es la hipótesis, ¿no? Recuerden que uno está aseverando esto, está afirmando esto, está conjeturando que esto es cierto. Entonces, si con esto que yo estoy conjeturando, ¿sí?, queda plenamente especificada la distribución de la población, entonces se dice que la hipótesis es simple. De lo contrario, se dice que la hipótesis es compuesta. Vamos, ¿cómo es eso de una hipótesis simple y una hipótesis compuesta? Mire, por ejemplo, en el caso de una proporción, por ejemplo, el parámetro pi de una Bernoulli. Entonces, una hipótesis simple es de este estilo. Pi igual a U medio, por ejemplo. Esa es una hipótesis simple. ¿Por qué? Porque, bueno, recuerden que la binomial, o la Bernoulli solo tiene este parámetro, pi. Entonces, cuando tú dices pi U medio, queda plenamente determinada que es una Bernoulli de parámetro U medio y no hay más nada desconocido ahí. Y tú conoces plenamente a la distribución. ¿Sí? Plenamente la distribución. Es una Bernoulli de parámetro U medio. Pero si yo te planteo la hipótesis así como, por ejemplo, esta de acá, por ejemplo, yo te planteo la hipótesis así, una hipótesis de este estilo, pi menor que un medio o menor o igual que un medio, como quieras. En realidad, lo que estamos diciendo, mira, la distribución de la población es una Bernoulli con un parámetro que es menor que un medio, pero no sabemos exactamente qué valor es. Solo sabemos que es menor que un medio. Es decir, ahí hay toda una familia de distribuciones. Lo único que sabemos del parámetro es que es menor o igual que un medio. Puede ser cualquier valor menor o igual que un medio, mayor que 0, menor o igual que un medio. Es decir, no está plenamente determinada cuál es la distribución. Solo sabemos que tiene un parámetro que está por debajo de un medio, menor o igual que un medio, pero no sabemos exactamente el valor del parámetro. Esta hipótesis así es una hipótesis compuesta. Es una hipótesis compuesta. Esa es la definición. Esa es la definición de lo que es una hipótesis simple y lo que es una hipótesis compuesta. Bien, es importante eso porque los procedimientos que vamos a estudiar y esas cosas
más adelante empiezan primero probando hipótesis simples y después se hace una extensión al caso de hipótesis compuesta. O sea, que es simplemente a adicionar una cosita ahí para el caso de hipótesis compuesta. Después que ya sabemos cómo obtener, por ejemplo, un test para una hipótesis simple, es fácil extenderla a una hipótesis compuesta en algunos casos. Bien, mire, aquí hay un ejemplo, vamos a leerlo. Dice que el diseño de un producto establece un envase de 20 onzas fluidas. Por ejemplo, algún producto que se está envasando, ¿no? No sé, jugo, cualquier cosa que se esté envasando y que necesita llevar un peso, ¿no? Para cuestiones de ventas y eso. Entonces dice que el envase debe envasarse en envases de 20 onzas. ¿Sí? Dice, en consecuencia, el proceso de llenado de esos envases debe adecuarse a ese requerimiento. Es decir, debemos asegurarnos que el proceso de llenado debe adecuarse a ese requerimiento. Es decir, debemos asegurarnos de que el envase se está llenando con las 20 onzas. ¿Sí? Dice, y deben planearse y ejecutarse controles periódicos. O sea, lo que le conocen como monitoreo, lo que se conoce como monitoreo del proceso en control de calidad. Debe hacerse un monitoreo del proceso para verificar que efectivamente se está llenando el envase como debe ser, de acuerdo con las especificaciones, con el diseño del producto. Listo. Entonces, mire lo que hace para tomar, el monitoreo es para tomar decisiones a que haya lugar sobre los ajustes de las máquinas y al proceso en general. Dice, una vez se obtenga y se procese la información pertinente durante los controles. Dice, mire cómo se procede. Dice, para respaldar cualquier decisión con el apoyo de procedimientos estadísticos, una manera consistiría en idealizar el contenido del producto en el envase como una variable aleatoria. Es decir, la máquina está llenando con cierto volumen, pero ese volumen de llenado se considera que es una variable aleatoria porque fluctúa, ¿no? O sea, no hay una máquina que te ponga siempre el mismo volumen. Hay ciertas fluctuaciones en el volumen. Entonces dice, ese volumen, ese contenido se idealiza como una variable aleatoria. ¿Sí? Necesitamos que esa variable aleatoria que está representando el contenido del producto tenga un promedio de 20, que es la especificación del producto. 20 onzas. ¿Ya? Dice, una manera consistiría en idealizar el contenido del producto en el envase como una variable aleatoria, dice, y adoptar un modelo probabilístico como regente de su comportamiento. Es decir, el volumen es una variable, ese contenido lo vamos a representar como una variable aleatoria, pero a esa variable aleatoria hay que asignarle un modelo probabilístico que me permita saber cómo se comporta la variable. ¿Sí? O sea, no es solo asumir, no, listo, el volumen es una variable aleatoria, pero adicionalmente hay que establecer con qué esa variable aleatoria, qué distribución tiene. Dice, en particular, si se elige el modelo gaussiano, léase normal, la distribución normal, como el más idóneo para representar el contenido mencionado, con valor esperado teta, dice, bajo el supuesto de varianza conocida, esta declaración teta igual a 20. Es decir, lo que está diciendo ahí es, vamos a asumir que el contenido es una variable aleatoria distribuida normalmente, con distribución normal, es decir, la forma acampanada de la distribución, la forma acampanada, con un promedio teta. ¿Cierto? Pero de acuerdo con las especificaciones del producto, lo que está diciendo aquí es, ese
teta debe ser 20 porque así lo dice el diseño del producto. Entonces, al escribir esta hipótesis, H teta igual 20, dice que es indicativa de que el proceso de llenado está centrado de acuerdo con el requerimiento, ¿sí?, del diseño. Dice ese corresponde a una hipótesis simple. Nótese que cuando dice, no, esto es normal de media tanto, y si la varianza es conocida, queda plenamente conocida la distribución. Es una normal de media 20 y varianza tanto. No hay más cosas desconocidas en esa distribución. Entonces queda plenamente determinada la distribución, en este caso del contenido de llenado, ¿no? Entonces, por eso es una hipótesis simple. Dice, puesto que conocida la varianza y admitido que teta es 20, como el valor esperado de la variable que representa el contenido, queda plenamente determinada la distribución de esa variable. Recuerde que la distribución normal tiene dos parámetros que son la media y la varianza. Como aquí dice que la varianza es conocida, bajo el supuesto que la varianza es conocida, dice, bajo el supuesto que la varianza es conocida, cuando yo digo, bueno, si conozco la varianza y además en la hipótesis digo, mire, la media es 20, ya conozco la varianza y la hipótesis me está estableciendo que la media es 20, por lo tanto, la distribución queda plenamente conocida. Una distribución normal con media 20 y varianza, bueno, la que se establezca ahí, que dicen que es conocida. Esa hipótesis así es una hipótesis simple. Una hipótesis simple. Establece plenamente la distribución de la población de manera inequívoca. De forma determinística, queda de forma determinada. La distribución queda determinada plenamente. ¿Listo? Pero mire, otra situación, dice, por su parte, la afirmación que el proceso de llenado tiende a rebosar el envase. Es decir, el proceso de llenado tiende a tirar más de 20 onzas, lo cual se representa así. O sea, el promedio del contenido es mayor que 20. Recuerde que el envase es de 20 onzas y si la máquina le tira más de 20, lo que hace es rebosarse el envase. Dice, esta hipótesis de esta forma, dice, corresponde a una hipótesis compuesta, porque se trata de una afirmación que, aunque lleva tácita la alusión a una variable aleatoria con distribución normal de varianza conocida, no identifica una distribución singular. ¿Por qué no identifica una distribución singular? Porque te está diciendo, hombre, la media es mayor que 20. Bueno, mayor que 20 puede ser cualquier cosa, mayor que 20, ¿sí? O sea, mayor que 20 puede ser 21, 22, 20.5, 20.1. O sea, ahí no tenemos todavía plenamente conocida. Si me dicen, no, la media es mayor que 20. Listo, sé que es mayor que 20, pero no me determina plenamente a la distribución. Entonces, en este caso, la hipótesis se dice que es una hipótesis compuesta. Bien. Bueno. ¿Cómo plantearíamos? Bueno, aquí lo que dice en este párrafo, lo que dice es que si la máquina llega a poner menos de... Dice, continuando dentro de este contexto industrial, si en el instante de cierre del envase posterior al llenado, mediante la utilización de una fotocélula, se detectan envases con contenido inferior a 8.5 onzas, estos son trasladados a un proceso de reciclaje prácticamente sin costo alguno. Es decir, hay un dispositivo que detecta aquellos envases que queden con
con un contenido por debajo de 18.5 onzas. Y cuando lo detecta en la banda de transporte de ese recipiente, lo desvía para otro lado y lo recicla. Y dice, eso no cuesta, prácticamente a la empresa no le cuesta nada hacer ese reciclaje. Dice, pero sí, dice, estos son trasladados a un proceso de reciclaje prácticamente sin costo alguno. Dice, mientras que los recipientes que contienen 18.5 o más no activan la señal de la fotocélula, siendo la preocupación central aquellos envases que contienen más de 20 onzas. Es decir, si la máquina tira menos de 20 onzas, eso bueno, listo, se separan y se reprocesan. Menos de 18.5 onzas se reparan y se reprocesan. Pero si la máquina tira más de esos, si la máquina tira más de los 18.5, esa fotocélula que está detectando el llenado no detecta y deja pasar. Entonces hay una preocupación por aquellos envases que se van con más de 20 onzas. Dice, pues proporcionalmente el contenido adicional genera costos considerables. O sea, a la empresa le cuesta mucho que se vayan envases con más de 20 onzas. Le preocupa eso. ¿Sí? Le preocupa eso. Es decir, si salen con menos de 18.5 onzas, simplemente se reprocesa. Si salen entre 18.5 y 20 onzas, la empresa, eso pasa sin problema. El problema es cuando el envase queda con más de 20 onzas, porque eso sí le cuesta a la empresa y hay pérdida de dinero y esas cosas. Listo. Entonces dice, para el seguimiento del proceso en cada periodo de control, se recoge información correspondiente al contenido de 49 envases. Es decir, toman una muestra de tamaño 49. Dice, elegidos de forma aleatoria dentro del lote de producción. Dice, como parte del aprestamiento para el control estadístico de la calidad del proceso. Dice, con la finalidad de decidir si deben realizarse ajustes a las máquinas o al proceso en general. Por el contrario, para dar parte de no presencia de factores perturbantes del proceso. O sea, ellos van tomando muestras, toman una muestra de tamaño 49 para hacer ese proceso de control. Dice, el sistema de hipótesis que origina el procedimiento que permite la toma de decisiones dentro de este proceso industrial puede formularse así, mire. Ahí tenemos lo que le llama es la diada, la dupla, el sistema de hipótesis para esa situación en particular. Mire, queremos probar la hipótesis de que la media es 20 frente a la alternativa de que la media es mayor que 20. Ahora, ¿por qué la alternativa se está tomando mayor que 20? Por lo que él explica anteriormente, que si los envases salen con más de 20, eso es un problema para la empresa. Y hay que asegurarse de que esto no ocurra porque es muy costoso. Entonces, de esa manera se plantea el juego de hipótesis, el sistema de hipótesis. Entonces, miren que aquí hay un juego de hipótesis donde la hipótesis nula es una hipótesis simple, mientras que la hipótesis alternativa es una hipótesis compuesta. Bien. Eso a manera de ejemplo de cómo se plantean entonces las hipótesis. Mire que está en el contexto de un proceso, ¿no? De producción en este caso. Definición, lo que le vamos a llamar un test. ¿Qué es un test? Dice, el proceso de juzgamiento de la hipótesis nula conlleva un procedimiento. Ojo, regla o norma que permite tomar la decisión a la que haya lugar, denominado test. ¿Qué es el test? Aquí lo dice. El test es una regla o norma o procedimiento que permite tomar la decisión a que haya lugar. ¿Cuál es la decisión? Hombre, recuerde que lo que está en juego aquí es que hay una hipótesis nula, una hipótesis alternativa.
Es decir, estamos diciendo algo acerca del parámetro o de los parámetros de una población y entonces debe haber un procedimiento para tomar una decisión. Hombre, ¿aceptamos que la afirmación que están haciendo es verdadera o no? ¿Sí? A eso se refiere cuando dice la decisión. Entonces, para tomar esa decisión, hay un procedimiento, una regla o una norma que te va a permitir tomar esa decisión. A esa regla se le denomina el test. Un test. Ojo, ¿qué es el test? Es la regla o norma que te va a permitir decidir acerca de la hipótesis nula o la alternativa. ¿Bien? Entonces, ¿cómo funciona la cosa? Vamos a ver, dice, el test utilizado dentro del procedimiento de juzgamiento de la hipótesis nula H0, dice, tiene vinculado un subconjunto del espacio de las observaciones, que aquí le llaman esa X, una X ahí bonita, gótica, no sé cómo es este tipo de letra. ¿Sí? Ese es el espacio de las observaciones. Ya vamos a ver qué es eso. Dice, el test utilizado tiene vinculado un subconjunto del espacio de las observaciones. Dice, este subconjunto se denota como C sub tau n. El test se denota con tau. Y el subconjunto asociado a ese test se le llama así, C sub tau n. Dice, y está determinado por el respectivo test así. Dice, ojo, este conjunto se le conoce como la región crítica o región de rechazo. Mire cómo se enuncia el test. Dice, tau, que es el test, ¿sí? Que se denota así. Dice, rechace la hipótesis nula, la hipótesis H0, si el vector de observaciones que tiene, recuerda que nosotros tomamos una muestra aleatoria de tamaño n, que acá la representan con X mayúscula, pero cuando ya tenemos los datos, eso se representa con X minúscula y es un vector de tamaño n, ¿cierto? Entonces dice, rechace la hipótesis nula si el vector de observaciones cae en este conjunto C sub tau n. Ese subconjunto del espacio de las observaciones que va a considerarse la región de rechazo o región crítica. ¿Cómo es que es eso? Mire, voy a abrir una página acá. Cuando uno toma una muestra de tamaño n, recuerda que uno dice, bueno, tomamos una muestra x1, x2, punto suspensivo hasta xn, ¿cierto? Esta es la muestra aleatoria, es un conjunto de variables aleatorias. Cuando uno toma la muestra, es decir, hace las observaciones, hace las mediciones, entonces lo que tiene en realidad son realizaciones de estas variables aleatorias que uno las representa con x1, x2 y así sucesivamente xn. Listo. Mire que si tú metes estas observaciones en un vector, vamos a ponerlo así, x1, x2, x3, punto suspensivo, xn. Ese es un vector en Rn. Esto pertenece a Rn. ¿Listo? Este Rn es lo que le está... Este Rn es lo que el autor ahí en general está llamando con esa X bonita. Se le llama el espacio de las observaciones. ¿Listo? Bueno, lo que está diciendo ahí en esa definición es lo siguiente. Tengo el espacio de las observaciones, tengo a Rn. Para tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis, ese conjunto, que bueno, él le simboliza así, ese conjunto tiene por dentro un subconjunto de él que le está llamando C sub tau n. Y ese conjunto C sub tau n es tal que
Si el vector de observaciones pertenece a ese C sub tau n, entonces rechace H0. En caso contrario, no rechace. Entonces, lo que hacemos es, tomamos la muestra, ¿cierto? Y una vez establecido este C sub n, lo que tenemos que hacer es verificar, bueno, el vector que yo tomé como muestra pertenece a este conjunto. Si pertenece, rechaza la hipótesis nula. Si no pertenece, no se rechaza. Es decir, el vector de observaciones puede caer aquí, o el vector de observaciones puede caer acá. Si cae dentro de esa región que se llama la región de rechazo, entonces se rechaza la hipótesis nula, o región crítica, se rechaza la hipótesis nula. Si no, si cae por fuera, no se rechaza la hipótesis nula. Ese es el procedimiento, ¿sí? Eso es lo que está definiendo allá. O sea, tengo el espacio de las observaciones y dentro de ese espacio de las observaciones hay un subconjunto que si el vector de observaciones que yo tengo en particular cae en ese subconjunto, entonces me lleva a rechazar la hipótesis nula. Si no cae en ese subconjunto, no se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Eso es lo que está diciendo allá. Bueno, a ese conjunto C sub tau n se llama región crítica o región de rechazo del test. ¿Sí? Y al conjunto, el complemento de eso, la parte, lo que queda por fuera, o sea, lo que está dentro del conjunto de observaciones, del espacio de las observaciones, pero por fuera de la región crítica, recibe el nombre de región de aceptación del test. O sea, si el vector cae en la región crítica, se rechaza. Si no cae en la región crítica, sino que cae fuera de esa región, que es la región de aceptación, entonces no se rechaza la hipótesis. Nuestro problema, muchachos, y lo que vamos a estudiar acá, es precisamente cómo encontrar esa bendita región crítica. Es decir, necesitamos el test tau, que ese test tau siempre lleva asociada una región que se llama región crítica. Mire que lo que dice aquí, el test utilizado dentro del proceso de juzgamiento de hipótesis tiene vinculado un subconjunto del espacio de las observaciones. Dice, este subconjunto que lo denotamos por C sub tau n está determinado por su respectivo test así. Se rechaza la hipótesis nula si el vector de observaciones cae en esa región. Nuestro problema es determinar esto. ¿Bajo qué condiciones? O sea, ¿qué debe cumplirse? ¿Qué condición debe cumplirse para que se rechace la hipótesis nula? O sea, básicamente el problema de juzgamiento de hipótesis es determinar cuál es esa región crítica, cuál es la región de rechazo. ¿Sí? Y bueno, una vez tiene uno la región crítica, el complemento de la región crítica es la región de observación. Es la región de aceptación, perdón. Bien. Mire acá, para ilustrar eso que acabamos de decir acá, con el mismo ejemplo del llenado de los envases. Dice, aquí nos da el ejemplo 4.1.10. Dice, un test propuesto para el juzgamiento de H0 dentro del sistema de hipótesis del ejemplo 4.1.6. Es decir, estamos con con este sistema de hipótesis. Entonces, vamos a ver cómo sería un test para el juzgamiento de ese sistema de hipótesis. ¿Cómo sería un test para eso? El test tau para eso. Entonces dice, un test propuesto para el juzgamiento de H0 dentro de esas hipótesis, θ igual 20 contra θ mayor que 20, es rechazar H0
Si la media de 49 observaciones, recuerde que él dice que toman muestras de tamaño 49. 49 es, pues, bueno, ¿y por qué no de 50 ya para redondear? De 49 porque 49 es un cuadrado perfecto. La raíz de 49 es 7. 7 por 7 es 49. Porque más adelante vamos a sacar la raíz de n para que dé exacto. El tamaño de la muestra es 49. Entonces, mire, aquí está diciendo, vamos a proponer este test. Rechace la hipótesis nula si la media de las 49 observaciones me da mayor que 20-27. En caso contrario, no rechazarla. Y entonces, bueno, pero yo no veo el conjunto C sub tau ahí. Ese C sub tau n no lo veo ahí. Bueno, ahí está. ¿Por qué? Porque entonces en el gráfico este que hice yo acá, nuestro espacio es R a la 49. Es nuestro espacio de observaciones, porque la muestra es de tamaño 49. Es decir que este vector aquí sería un vector de 49 componentes, ¿no? Y mi espacio de observaciones es R49, ¿sí? R a la 49. ¿Listo? Entonces, en ese R a la 49, que es este, R a la 49, ahí definimos un conjunto que se llama el C sub tau 49. ¿Sí? Va a ser un conjunto que va a tener por dentro vectores de tamaño 49. Pero no cualquier vector de tamaño 49, sino que esta región aquí va a ser el conjunto formado por todos aquellos vectores de tamaño 49 cuyo promedio de sus componentes de mayor que, dice acá, de mayor que 20-27. Es decir, si yo tomo la muestra y mire que esa muestra yo la organizo en un vector de tamaño 49. Bueno, si el promedio de las componentes de ese vector te da por encima de 20-27, entonces pertenece a la región crítica. Y eso me lleva a rechazar la hipótesis nula. Si no, entonces está por acá. La media no es mayor que 49. Está por acá y ese no me llevaría a rechazar la hipótesis nula. La pregunta del millón aquí es, ajá, ¿y de dónde sacaste este 20-27? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Sí? Pero esa es la idea. Mire, es decir, en el espacio R49, en el espacio R49 hay un subconjunto especial que aquí lo están determinando con la condición de que todos los vectores en R49 cuyas componentes tengan un promedio por encima de 20-27 pertenecerán a la región crítica y te llevarán a rechazar la hipótesis nula. Si no cumple esa condición, no se rechaza la hipótesis nula. Queda en la región de aceptación. O sea, todos los que tengan todos los vectores de R49 cuyo promedio de las componentes sea mayor que 20-27 hacen parte de la región crítica, y los que no cumplan esa condición hacen parte de la región de aceptación. Entonces, ahora mire que el problema se reduce en realidad a determinar, bueno, ¿y ese 20-27 qué? ¿De dónde salió ese número? ¿Cómo sale ese número? Bueno, eso es lo que vamos a aprender. Eso es lo que vamos a aprender. En realidad, uno no trabaja en RN, sino que básicamente uno lo que hace es el vector de la muestra lo resume a un número que, por ejemplo, puede ser el promedio de sus componentes, o por ejemplo la máxima componente o el mínimo componente o la mediana de las componentes, depende del estadístico que se esté usando. Uno en realidad no trabaja en ese espacio de RN, sino que como uno
reduce la media, reduce, por ejemplo, reduce la muestra a una estadística con aquellas características de suficiencia, de eficiencia y de esas cosas, entonces la reduce un número y en realidad uno termina trabajando en R. Pero la idea es que en el fondo, detrás de eso, lo que hay es un espacio que se llama espacio de las observaciones, que es un espacio vectorial, y hay unos vectores que si cumplen una condición te llevan a rechazar la hipótesis, si no la cumplen no la rechazan. ¿Listo? Esa es la idea. Bien. Bueno. Otro concepto importante en las pruebas de hipótesis es lo que se conoce como los errores, los tipos de error al hacer pruebas de hipótesis. Siempre que uno hace prueba de hipótesis, lleva implícito de manera inevitable la posibilidad de equivocarse. Recuerde que la decisión la vamos a tomar basada en una muestra aleatoria, ¿no? Entonces, es posible que esas observaciones en la muestra te lleven a tomar una decisión equivocada. ¿Sí? Entonces, siempre en toda hipótesis, en todo procedimiento de prueba de hipótesis, tenemos que identificar dos tipos de errores que podemos cometer. Mire lo que dice acá. Dentro del proceso de juzgamiento de la hipótesis H0, se denomina error del tipo 1 a la decisión de rechazar H0 siendo ella verdadera, siendo H0 verdadera. Es decir, es posible que la hipótesis sea verdadera, pero yo haya tomado una muestra desafortunadamente que me lleva a rechazar la hipótesis nula, siendo ella verdadera. Eso es posible por cuestiones del azar. Ahí me estaría equivocando. Y cuando cometo ese error, a ese error se le llama error tipo 1 o del tipo 1. ¿Sí? Otra posibilidad es que se cometa error tipo 2. ¿En qué consiste el error tipo 2? Dice, es cuando tomas la decisión de no rechazar la hipótesis nula cuando ella en realidad es falsa. Esa es otra posibilidad. Recuerde, la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Es posible que siendo verdadera el procedimiento de la prueba de hipótesis me lleve a rechazarla. A eso se le llama error tipo 1. ¿Cierto? Es posible que la hipótesis nula sea falsa y el procedimiento de la hipótesis me lleve a no rechazarla. Ahí se comete un error que se llama error tipo 2. Mire, en esta tablita está bien explicadita. Mire, dos cosas pueden pasar con la hipótesis nula. En algunos textos uno encuentra esto como situación poblacional. ¿Qué puede pasar poblacionalmente? Dos cosas. Que la hipótesis nula, la aseveración, la afirmación que estamos haciendo, sea cierta. Y lo otro que puede pasar es que sea falsa. ¿Sí? O es cierta o es falsa. Eso pasa a nivel poblacional. Solo esas dos cosas puede pasar a nivel poblacional. ¿Listo?
Tú no sabes cuál de las dos. Tú no sabes qué es lo que en realidad pasa a nivel poblacional. Tú no sabes si es cierta o es falsa. Precisamente por eso estamos probando hipótesis, porque no, si supiéramos que es cierta, pues ¿qué íbamos a hacer? Nada, no habría nada que hacer. O si supiéramos que es falsa, pues no habría nada que hacer. El problema es que no sabemos si es verdadera o es falsa la afirmación. ¿Cierto? Y como no somos Dios, no hay manera de saberlo, sino yendo a esa población, tomando una muestra y con estos procedimientos de la región de rechazo y la región de aceptación, llegar a una decisión. ¿Qué es lo que dice acá? O sea, aquí, esto por acá es una situación muestral. Está la situación poblacional, es decir, la hipótesis nula puede ser verdadera o puede ser falsa. Y está la situación muestral, es que la muestra puede llevarte a rechazarla o a no rechazarla. ¿Sí? La decisión, recuerda que la decisión se toma con la muestra. Y es posible que, es decir, dos cosas, a dos cosas llegas con la muestra. O la muestra te lleva a rechazarla o te lleva a no rechazarla. ¿Listo? Eso es. Entonces, mira, si la muestra te lleva a rechazar la hipótesis nula, cuando ella es cierta, no deberías, ¿no? Pero es posible que eso ocurra. Es decir, la muestra te dice, rechace la hipótesis nula, pero resulta que en realidad ella, a nivel poblacional, en realidad ella es cierta. Ahí se está cometiendo lo que se conoce como error tipo 1. Se está incurriendo en un error que se conoce como el error de tipo 1. Si la hipótesis, si la muestra te lleva a no rechazar la hipótesis nula, cuando ella es cierta, estamos en una decisión correcta. O sea, ahí no cometemos ningún error. Es decir, si la muestra me dice no la rechazas, siendo en realidad la hipótesis cierta, entonces la decisión es correcta. No hay ningún error. La otra situación es que la muestra te lleve a no rechazarla cuando ella es falsa. Es decir, es posible poblacionalmente la hipótesis es falsa, pero resulta que la muestra te lleva a no rechazarla. Entonces ahí estás cometiendo un error que se llama error del tipo 2. Si la muestra te lleva a rechazarla siendo ella falsa, bueno, estás tomando una decisión correcta. ¿Listo? Muchachos, estos errores son inevitables en un proceso de prueba de hipótesis. Si no quieres tener estos errores, entonces tendrías que hacer un censo y bien hecho. O sea, siempre que haya procesos de inferencia estadística, tenemos que enfrentarnos y tenemos que ser conscientes de que estamos corriendo el riesgo de equivocarnos. ¿Cuál es la ventaja de hacer estos procedimientos de inferencia estadística de manera correcta? Que es que con estos procedimientos nosotros tenemos control sobre las probabilidades de cometer esos errores. Es decir, los procedimientos que vamos a establecer para rechazar la hipótesis o para no rechazarla tienen en cuenta estos errores. Tienen en cuenta las probabilidades de esos errores. Entonces, los procedimientos que vamos a establecer para probar las hipótesis son tales que las probabilidades de estos errores se van a mantener en ciertos valores.
ese es otra componente importante en la prueba de hipótesis, ¿no? Recordar que siempre que hay una prueba de hipótesis, estoy expuesto a equivocarme. Es posible que me equivoque, ¿sí? Hay dos posibles errores que puedo cometer, y eso hay que ser consciente de eso. Entonces, los procedimientos de pruebas de hipótesis, es decir, el establecimiento de la región de rechazo, el establecimiento de la región de aceptación, se hace de tal manera que uno garantice que las probabilidades de cometer estos errores sean pequeñas. Y ya vamos a ver cómo es eso. Para precisamente con eso, siendo consciente de estos errores, es que nosotros construimos la bendita región la bendita región de rechazo. Es decir, que ya vamos a ver que este 2027 no es un número mágico ahí que yo coloco arbitrariamente, sino que ese 2027 básicamente va a depender del tamaño de la muestra, de la varianza que se asuma para la población y del nivel de error, del nivel de probabilidad de error tipo 1 que yo establezca. Y obviamente nivel de error tipo 2. Lo que pasa es que esos dos errores están relacionados, que una vez fijas uno, el otro queda fijado, ¿sí? Ya vamos a ver cómo funciona eso. Lo que quiero que tenga presente es que siempre hay el riesgo de equivocarnos en un procedimiento de prueba de hipótesis. Tengo la posibilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es cierta, que eso se llama error tipo 1, o tengo la posibilidad de no rechazarla cuando ella sea falsa, eso se llama error tipo 2. Yo siempre lo menciono porque es bueno y le ayuda a acordarse uno de esto. Mire, hay en los textos, yo creo que aquí este señor hace una discusión sobre cuál de los dos errores es más grave. Creo que aquí. ¿Cuál de los dos errores que se pueden cometer en el juzgamiento de hipótesis estadística es más grave? Dice, la respuesta realmente es que en forma general no se puede evaluar su gravedad. Dice, cada caso particular permitirá valorar las implicaciones de una decisión errónea. Pero yo no sé si él aquí menciona ese símil, esa analogía. Bueno, aquí hace una mención como para explicar, bueno, en realidad depende de la situación particular, uno u otro error podría resultar más o menos grave, ¿sí? Depende de la aplicación en particular. Pero hay una similitud, una analogía entre, que yo siempre, incluso los que vieron Fundamentos de Probabilidad y Estadística 2 conmigo, seguramente han escuchado esto que les voy a decir. Hay una similitud, porque uno lo encuentra en los libros, o sea, eso no es inventado mío, eso lo encuentra uno en los libros para explicar estos conceptos y que uno pueda acordarse de esto de los errores y eso. Mire, hay una similitud entre una prueba de hipótesis y un proceso judicial, por ejemplo, estilo a cómo funciona la justicia en Estados Unidos, por ejemplo. O aquí en Colombia también, ¿no? Mire, imagínense que hay un delito, ¿no? Hay alguien que se le acusa de un delito.
dos cosas pueden pasar con esa persona. O es inocente o es culpable. Solo Dios y la persona saben. ¿Ah? Eso es lo que pasa con la hipótesis nula. O ella es cierta o es falsa. Y solo Dios sabe. En este caso ni siquiera no hay ninguna persona que sepa. En el caso de la hipótesis nula, como esto es una situación a nivel poblacional, solo Dios sabe si la hipótesis que tú estás lanzando es verdadera o falsa. Recuerda que eso es una afirmación que yo hago. ¿Sí? Solo Dios sabe si esa afirmación que tú estás haciendo es verdadera o falsa. Porque Dios es el único que conoce toda la población, ¿no? Él es él sabe todo. Nosotros los mortales no tenemos esa dicha. Y por eso nos toca estudiar estadística. Bien, entonces la persona puede ser inocente o puede ser culpable. Solo Dios y ella sabe cuál de las dos es. Entonces hay un personaje en el proceso judicial que acusa a esa persona, que se llama el fiscal del caso. Entonces el fiscal del caso se encarga de recoger evidencias. Que en la analogía con la prueba de hipótesis, el recoger evidencia es ir a la población y recoger la muestra, recoger datos. ¿Sí? Ahí va la analogía. Entonces, el fiscal recoge pruebas para tratar de condenar a esa persona. Siempre el fiscal intenta condenar al acusado. Bueno, aquí en Colombia no. Aquí en Colombia, yo no quiero meterme en cuestiones políticas, el que entendió. Aquí en Colombia no hace mucho hay un fiscal donde el papel de él prácticamente fue defender al acusado. Pero en los sistemas judiciales serios, el fiscal lo que hace es buscar evidencia para condenar al que se está acusando. ¿Sí? Buscar evidencias para condenar al que se está acusando. Él siempre quiere meter a la cárcel al acusado. El fiscal siempre quiere meter a la cárcel al acusado. Y para eso recoge evidencia. Eso se hace en un proceso de prueba de hipótesis. Cuando la persona va y recoge datos y la hipótesis nula se plantea de tal manera que yo quiera rechazarla. O sea, en el proceso de cómo planteo la hipótesis nula, yo la planteo de tal manera que yo quiero rechazar esa hipótesis. Quiero condenarla. Por ejemplo, si yo estoy por ejemplo, mejorando genéticamente una variedad de un cultivo, por ejemplo, arroz, maíz, y por ejemplo, yo quiero, yo digo, estoy mejorando esta variedad de maíz de tal manera que la producción por hectárea es mucho mayor que la producción por hectárea de la variedad que se está usando normalmente. Entonces, cuando yo planteo la hipótesis, yo quiero rechazar la hipótesis, es decir, yo planteo la hipótesis de tal manera que digo, a pesar de que lo que yo quiero en realidad es mostrar que sí mejoré la especie, entonces yo planteo la hipótesis nula de tal manera que yo quiero rechazar esa bendita hipótesis. Y yo digo, la producción de mi variedad es menor, es decir, no mejoré nada, que es menor que lo que tradicionalmente se está dando. Contra la alternativa de que es mayor. Es decir, la hipótesis alternativa sería la que es favorable a mí. Este man es un investigador tremendo, logró mejorar. Es decir, rechacé la hipótesis nula. No es menor, sino que por el contrario, es mayor. Entonces, yo planteo la hipótesis nula de tal manera que yo en el proceso de investigación quiero rechazar esa hipótesis. Lo mismo que el fiscal quiere condenar al acusado. ¿Listo? Bueno, mire, con
con la evidencia que recoge el fiscal, se la lleva a un jurado, por ejemplo, en los Estados Unidos, en las películas yo lo he visto, y así es en realidad. Hay un juez y un jurado, y el fiscal del caso, después que recoge todas las evidencias, le pone la evidencia sobre la mesa. Dice, mire, este señor es culpable por esto y esto, mire, aquí está, mire, había sangre aquí, tal, se encontró cabello de él aquí, por lo tanto, él sí estaba ahí, y culpable, solicito que se condene. ¿Listo? Dos cosas pueden suceder ahí. Primera cosa, suponiendo que el tipo es inocente, el fiscal recoge una serie de evidencias, a pesar de que el tipo es inocente, que apuntan todas en contra del acusado, a pesar de que es inocente. Y esas evidencias llevan al juez y al jurado a decidir que el tipo es culpable cuando en realidad no lo es. Se ha cometido un grave error: condenar a un inocente. Aquí en Colombia pasó, eso se ve cada rato aquí. Sí. Cada rato se ve, pero hay unos casos famosos. Hay un caso con la muerte de Galán. La muerte de Galán. Este caudillo liberal, Luis Carlos Galán Sarmiento, que lo mataron en esa época brava donde la mafia de la droga y esas cosas, eso hacía y deshacía. Escobar, profe. ¿Ah? ¿Cómo? Cuando Pablo Escobar estaba en dominio en Medellín. Exactamente. Mire, acusaron a un señor de Barranquilla. El único pecado de ese señor era ser más o menos de origen israelí o libanés, no sé, era de esos de por allá del oriente, de esos que usan los gorros y esas cosas, los turbantes, eso y eso. Y un apellido, y le montaron todo un escenario al tipo, y le han fabricado una cantidad de evidencias y eso, que capturaron a ese pobre señor y lo acusaron de la muerte de Galán, y estuvo preso no sé cuántos años. Cuando salió, logró salir porque logró desvirtuar todas las pruebas que habían contra él, porque fue todo un montaje. Al año se murió. Al año se murió el señor, arruinado. Él tenía como una cosa era como una farmacéutica, algo así, como al estilo La Estrella de aquí, que fabrican medicina y esas cosas así. Bueno, algo de eso tenía él. Eso prácticamente en la defensa perdieron todo los patrimonios que tenían, quedó pobrecito y murió pobre después de perdió toda su vida ahí. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque arma toda una evidencia que, a pesar de que la persona es, bueno, claro que ahí en el fondo hay una cosa, algo malévolo, ¿no? Hay algo malévolo. Pero mire, usted encuentra películas de la vida real, por ejemplo, en Netflix, de esas situaciones, donde en realidad no hay algo malévolo detrás del fiscal, sino que hay unas evidencias circunstanciales y llevan a condenar al tipo, ¿no? Entonces sale y consigue una viejita y mire usted, y lo mandan a reconocer y termina reconociendo el tipo. Sí, él era el que iba corriendo por ahí, ya estaba la mujer muerta por allá, violada, y era un moreno y salió corriendo por ahí. La viejita lo vio que estaba por ahí corriendo y unas cámaras lo detectaron por ahí corriendo. Y todo eso, y las evidencias apuntan a que él estuvo en la escena del crimen y terminan condenando al tipo, siendo que él no participó de eso. ¿Sí? Entonces, ese error se llama
ese de condenar al inocente es error tipo 1. Error tipo 1. Es decir, a pesar de que la hipótesis nula es cierta, la evidencia de la muestra apunta a que se debe rechazar. ¿Sí? Por cuestiones del azar, del proceso de recolección de la muestra. Esto. La otra situación que puede pasar con el condenado es que el bendito sí sea el culpable, pero ha hecho también las cosas que no dejó evidencia. y el fiscal, a pesar de poder, de todo el esfuerzo que hace el fiscal para conseguir la evidencia, no logra conseguir suficiente evidencia para condenar al tipo. Entonces, el tipo simplemente queda libre por falta de evidencia, a pesar de que sí es culpable. Mire que ahí hay otro error. O sea, el primer error es condenar al inocente y el otro error que se comete es dejar libre a uno que sí es un bandido, pero que no logré reunir suficiente evidencia para condenarlo. Por eso es que en los procesos judiciales no dicen es inocente, sino que dicen queda libre por falta de pruebas. Lo mismo acá en las pruebas de hipótesis, uno no acostumbra a decir se acepta la hipótesis nula, sino que uno dice no se rechaza la hipótesis nula. Parece que fuera lo mismo, pero hay una connotación distinta ahí. Básicamente, cuando uno dice no se rechaza la hipótesis nula o dice no hay evidencia para rechazar a la hipótesis nula, uno siempre queda o sea, da lugar a que haya alguna duda. Dice, es posible que sea falsa, pero resulta que la evidencia que tengo no me lleva a rechazarla. Por eso es que uno no dice no se acepta. Uno no dice se acepta la hipótesis nula, se dice no se rechaza la hipótesis nula, o uno dice la muestra no aporta suficiente evidencia para rechazar a la hipótesis nula. ¿Sí? Lo mismo en esos procesos judiciales, no, quedó libre por falta de pruebas, no dicen quedó libre porque es inocente, no señor. ¿Sí? Entonces, nótese los dos tipos de error. Error tipo 1, condenar a un inocente. Error tipo 2, dejar libre a un culpable. ¿Cuál de los dos es más grave? El error tipo 2. ¿Dejar libre al culpable? ¿O condenar a un inocente? Condenar a un inocente. Condenar a un inocente se asume más grave. ¿Por qué se asume más grave condenar a un inocente? Porque si condenas a un inocente después que demuestre que es inocente y lo condenaste injustamente, eso le cuesta mucho al Estado. Aunque dejar libre... soltar billete, bro. Exactamente, indemnizaciones y esas cosas. Aunque dejar libre a un culpable también es costoso para el Estado. Porque, por ejemplo, si es un tipo violador y esas cosas, tú lo dejas libre y va a seguir haciendo daño. Parece que se me congeló esto. Está bien, ahí. Pero desde el punto de vista económico, es más grave condenar a un inocente porque eso es un error de la justicia que cuesta mucho. ¿Sí? Dejar libre a un culpable también cuesta, pero desde el punto de vista social, ¿no? Desde el punto de vista social y desde el punto de vista del impacto sobre la seguridad y esas cosas, pero básicamente no hay como que el Estado tenga que pagar por eso. Aunque uno ha visto casos donde, por ejemplo, en Séptimo Día, donde dice, mire, si este tipo debería estar preso, ¿por qué no está preso? Y entonces las víctimas se quejan y también podría resultar costoso para el Estado también. Mire, nosotros denunciamos esto, el Estado no hizo nada y el tipo siguió libre y siguió haciendo daño y aquí el Estado tiene que pagar por esto. Y también es costoso. Mire que ambos tipos de errores podrían ser costosos, ¿no? Pero asumimos en estadística que el error de tipo 1 es más grave. Y por eso los procedimientos que vamos a estudiar más adelante para armar la región de rechazo establecen una probabilidad de error tipo 1 pequeña,
y se establece la región de rechazo de tal manera que se asegure esa probabilidad de error tipo 1 pequeña y se deja como que suelto por ahí la probabilidad de error tipo 2. Bueno, en realidad no se deja suelto, sino que se fija el error, la probabilidad de error tipo 1 y se hace un procedimiento de tal manera que con ese error tipo 1 la probabilidad de error tipo 2 sea lo más pequeña posible. Ojo, importante ese concepto. Lo que hacemos es, fijamos la probabilidad de error tipo 1, por ejemplo, en 0.05, probabilidad de que me equivoque rechazando una hipótesis cierta, es decir, la probabilidad de cometer error tipo 1 la fijo pequeña, 0.05, y armo la región de rechazo de tal manera que la otra probabilidad, la probabilidad del otro error, del error tipo 2, sea lo más pequeña posible en todas las posibles regiones de rechazo que puede establecer. O sea, buscamos la región de rechazo que para esa probabilidad de error tipo 1 te dé la probabilidad de error tipo 2 más pequeña posible. A esas pruebas se les conocen como las pruebas más potentes. Las pruebas más potentes. Más adelante vamos a definir lo que es la potencia de una prueba. Y está asociada con esta probabilidad de error tipo 1 y eso. Entonces, nosotros en los procedimientos que vamos a estudiar acá, vamos aquí, mira, aquí están definiendo lo que es la función de potencia. Vamos a encontrar esas pruebas que se llaman las pruebas más potentes. Vamos a dejar ahí por hoy y nos vemos el lunes, ¿no? El lunes, díganme una cosa, hablen ahora o callen para siempre. Les voy a dar la posibilidad de hacer el examen, puede ser el lunes o el viernes, ¿cuál quiere? El viernes, profe. Viernes. Oye, con tanto tiempo de pari todavía. Ustedes son descarados también. Más tiempo. Ya llevan 2 meses esperando el parcial éxito. Bueno, listo, vamos a hacerlo el viernes. Eso me da tiempo para meter más punticos. Por eso Profe. El lunes mejor. Profesor, El lunes, profe. el lunes, profe. El examen es de todo el capítulo 3, estimación por intervalos. Todo el capítulo 3, estimación por intervalos. No, en serio, pónganse de acuerdo por ahí. Y Lina, me dices, ¿qué acordaron? Si se lo quieren hacer lunes o si lo quieren hacer viernes, no tengo lío con eso, ¿vieron? Pero sí necesito que me avises con tiempo. Mejor dicho, les dejo estos 20 minutos que hacen falta de la clase para que se pongan de acuerdo. A las 6 espero la razón. ¿Listo? Bueno, muchas gracias, muchachos. Que tengan un feliz fin de semana. Igual, profe, gracias. Igual, profe, que pase bien. Bueno, Listo, profesor, hasta luego. Yeah. Gracias, profe. Se cuida.